Bueno, venimos de escuchar la entrevista que le hizo Mariano a Fernanda Miño, secretaria de Integración Sociourbana, vecina de la Cava de San Isidro. Nos corremos unos metros nada más, ¿no? Un par de kilómetros y nos vamos para Fate, ahí en Victoria. Claro, Fate fue uno de los epicentros del conflicto sindical, que estuvo en la tapa de todos los diarios, en la portada de todos los portales, ¿sí? Y que se cerró con un acuerdo la semana pasada, el viernes pasado. Y para charlar, para repasar un poco de esto, ya no tanto tensionados en el medio de la negociación, que por ahí hay cosas que los actores no pueden terminar de contar, sino para hacer un repaso del conflicto y lo que nos deja el conflicto. Estamos en comunicación con uno de los trabajadores de Fate, Miguel Ricciarduli, que es vocal en el SUTNA de San Fernando, y ha sido uno de los protagonistas, ¿no?, a nivel local, en la planta de Victoria, en zona norte, de esta disputa que dio el sindicato y que logró un importante aumento salarial. Miguel, ¿cómo estás? Acá Ariel de ¿Qué pasa web? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Ariel. ¿Cómo estás? Bueno, Miguel, a ver, para entrar en entrevista, primero felicitaciones por el logro. Nosotros nos costaba informar durante el conflicto porque escuchábamos dos partes que estaban diciendo cosas muy distintas, pero decíamos, más allá de no tener información, uno tiene el corazón más en un lugar, ¿no? Siempre en el lugar de los laburantes. Eso no quiere decir que los gremios siempre tengan la razón, digamos, ¿no? Nos atajábamos, pero frente a la dificultad de poderle entrar a los datos duros del conflicto, decíamos, nosotros somos de los que vemos como positivo, como saludable, de que un trabajador gane todo lo que pueda ganar. Así que en principio, felicitaciones por lo que lograron la semana pasada y contame una primera reflexión ya a unos días, ya más tranquilo, acerca de lo que fue este conflicto, que fueron más que las semanas donde estuvimos los medios más atentos, ¿no? Que llevaba como 5 meses. No, mirá, como bien dijiste vos, o sea, de parte de todos los trabajadores del neumático, la expresión de felicidad de todos los compañeros de un conflicto desde marzo que inició esto, se fue llevando adelante con la unidad de todos los trabajadores neumáticos, cosa que nunca había pasado particularmente en lo que es la industria del neumático, donde arrancó un conflicto, como también lo estabas diciendo vos, que había varias campanas, que salió la parte de lo que es el dueño de Fate, junto con algunos medios de difusión, con la intervención del gobierno, todos jugando en contra de los trabajadores. Y el reclamo de los trabajadores era estar un poquito mejor a lo que sabemos todos hoy en día, que hay una inflación que no es estable, que uno no puede calcular un número, y el acuerdo salarial consiste en que el trabajador a lo largo de este año quede 10 puntos por encima de cualquier inflación que haya en el país. Bien, Miguel. Te pregunto, en la Argentina, tenemos gimnasia de paritarias, de negociaciones salariales. Lamentablemente, la inflación con la que convivimos desde hace mucho tiempo nos da a todos un ejercicio, estemos donde estemos, de negociación. No es nuevo y esas negociaciones siempre tienen alguna tensión, pero hay más o menos establecidos algunos puntos de acuerdo, porque si no, esto separaría el país cada 6 meses o cada menos tiempo, ¿no? Porque la inflación es tan alta que obliga a discutir. ¿Qué pasó en este conflicto? El sindicato es más, tu propio sindicato ha llegado a acuerdos, digamos, ¿no? con las empresas, en otros momentos. ¿Qué pasó en este conflicto que no se podía cerrar? ¿Qué diferencia tuvo este conflicto a otros? Mira, nosotros hemos cerrado ya varias paritarias,
muchas de ellas, digamos, algunos puntos por encima de la inflación, otras igualándole. Hemos tenido un preventivo de crisis en FATE, donde también pudimos revertir la situación de una amenaza de 350 despidos. Y particularmente esta paritaria, lo que entendemos, porque bueno, todavía no hay un análisis profundo de parte de toda la organización, porque uno, a medida que fue desarrollándose el conflicto, hubo distintos tipos de campañas de parte nuestra hacia los compañeros para entender a dónde estábamos parados, porque todo indicaba de que el pedido que estábamos haciendo es un pedido que todos los compañeros lo entendían, y nosotros, el sistema de trabajo que tenemos, por ahí muy poca gente sabe cómo es el sistema de trabajo nuestro, que es un sistema americano que incluso está por fuera de lo que es la ley, con descansos, digamos, descanso cada 7 días, y es un trabajo bastante pesado, muy artesanal, donde hay muchas enfermedades. Y acá particularmente el conflicto se llevó al terreno de parte de lo que es las patronales, en complicidad también con el gobierno, entendiendo de que querían poner como ejemplo al sindicato que viene cerrando paritaria tras paritaria para darle una tranquilidad económica a los compañeros, en que no cerremos una paritaria buena para todos los trabajadores neumáticos y cerrar para el resto de los trabajadores paritarias a la baja. Como decís vos, la inflación es algo que el laburante no puede decir cuánto va a marcar la inflación. Por eso la importancia de haber cerrado una paritaria que te garantice, cada una, después de llegar al último tramo del acuerdo, que sería en febrero, que te garantice que cada 2 meses, si quedás por debajo, se te da automáticamente los puntos que quedás por debajo con retroactivo, y al finalizar la paritaria se te reconozca 10% por encima de la inflación. Claro. Por ahora no hay ningún gremio que haya cerrado parecido a esto con las cláusulas. Tenemos un secretario general que la verdad siempre encaminó a todos los trabajadores para el lado correcto, nunca con mezquindades o, como decían, con política de por medio. Él está a disposición de los trabajadores, no a disposición de la política. Miguel, en todo este tiempo hacia adentro, ¿no? Como laburante, ¿cuál frente a tu familia, frente a tu gente, cuando volvías, cuál fue el momento más difícil, digamos, ¿no? Porque han pasado, yo repaso los últimos días, tuvieron campañas mediáticas exponiendo números, digamos, ¿no? De cuánto ganaban y queriendo quitarle legitimidad de que si ganás 130.000, 140.000 pesos por mes, quieras estar bien, digamos, quieras no perder poder adquisitivo, quieras estar un poco mejor. Tuvieron situaciones en que se cerraban las plantas, que se amenazaban con irse del país, que esto impactaba en otros gremios, el gobierno abriendo importación, digamos, ¿no? ¿Hubo un momento donde se temió perder el trabajo? Contame algo de esa vivencia, ¿no? Que hoy con el diario del lunes están gritándolo como fortaleza, pero bueno, seguramente no han sido fáciles esos días. No, seguro. Acá la intranquilidad de parte de los trabajadores estaba siempre, pero consciente de que el reclamo que estábamos haciendo era justo y de que no podíamos estar como lo estuvimos años atrás acá en planta o en el neumático. Nosotros tuvimos años oscuros acá donde ganábamos incluso sueldos igual a lo que era la UOM, de los peores, digamos, sueldos. Nosotros empezamos a tener un salario y los trabajadores eran conscientes de que no podíamos volver a retroceder los años que estuvimos mal para meternos de vuelta en un pozo cuando ya habíamos salido del pozo y nos habíamos empezado a acomodar. Y con respecto a lo que se habló, que más que nada la parte derecha, de que lo invitaría a todos los que hablaron que venían a abrir las plantas y trabajar eso, a armar un neumático. Estoy seguro que no saben ni siquiera cómo se arma un neumático. No es que un neumático se aprieta un pedal y se hace la rueda y es redonda, sino que lleva un proceso en varias máquinas que es artesanal, y se generó más que nada un tema para que lo que es la parte de la audiencia repudie de que estábamos pidiendo algo ilógico y de que los sueldos nuestros, como lo dijo el propio dueño de la fábrica, eran de 400.000 pesos, cosa que
es algo que no tenía sentido, porque claro. Si un trabajador gana eso, no va a estar pidiendo paritaria sabiendo los sueldos que tiene hoy en día la mayoría del movimiento obrero, ¿no? Clarísimo. Yo creo que particularmente de parte de los trabajadores nuestra había tranquilidad, que Había la mano de obra que se paga acá en Argentina no es la misma que se paga en Brasil, en México, que es donde hay otras empresas del neumático, Claro. que si se mide en dólares es hasta 2 o 3 veces más que la nuestra, Claro. inclusive con el acuerdo, ¿no? No tenía sentido decir a una fábrica me voy y pongo la planta en otro lado para pagar más sueldo, ¿se entiende? Sí, sí, esto que te corren a veces de la competitividad, hoy Argentina con las sucesivas devaluaciones, los sueldos en Argentina han quedado muy por debajo, digamos, ¿no? Ningún empresario te puede correr por lo menos con los sueldos de los trabajadores. Después discutimos los impuestos, discutimos otras cosas que hacen al costo argentino, pero no está en los sueldos el problema, ¿no? No, la competitividad, lo que particularmente nos pasaba acá en FATE, lo que pedían eran distintos, digamos, ritmos de trabajo, distintas producciones. Nosotros nos manejamos con estándares, que hay un estándar a cumplir, siempre y cuando la máquina esté en condiciones, que no tenga falla de seguridad, porque hemos tenido accidentes fatales en el neumático, accidentes de compañeros que han perdido, digamos, parte de su cuerpo, y entonces uno cuando viene a trabajar tiene que volver entero a su casa, ¿no? Y parte de la competitividad que pedían ellos era tener un sobreesfuerzo de parte de los trabajadores para generar más ganancia a ellos, sabiendo que hoy en día el costo de la mano de obra, que nosotros hicimos mucha campaña en eso cuando estábamos en conflicto, a las empresas les significaba 1.000 pesos. Una cubierta era 1.000 pesos de mano de obra. Claro. Y la capacidad que tienen las empresas... Una cubierta está 30, 40 lucas, digamos, ¿no? No. O más. Están arriba de 70.000 pesos la más barata hoy en día. 60, 70.000 pesos. Hace rato que no cambio y me estás asustando, Miguel. Bien. Y cuando vayas a comprar cubierta te vas a llevar la sorpresa de lo que antes uno esperaba el aguinaldo, decía con el aguinaldo le cambio las 4 cubiertas. Hoy me parece que a ningún trabajador le va a alcanzar el aguinaldo para cambiar 4 cubiertas. Increíble. Y claro, la incidencia de la mano de obra en eso es mínima. Eso era un punto fuerte que ustedes tenían, el de la competitividad, y también que los neumáticos habían aumentado a la par de la inflación. Nadie podía correrlos con una paritaria a la baja, ¿no? No, es que en realidad los neumáticos venían por encima de la inflación, venían cerrando, venían teniendo incrementos, digamos, en lo que es el precio por encima, pero muy por encima de la inflación, no había comparación. Y nosotros seguíamos teniendo el mismo sueldo, o sea, si la excusa era que el neumático no deja ganancia, eso es mentira, porque por encima de la inflación venían siempre mes tras mes incrementando los precios de los neumáticos. Por eso hoy está un valor del neumático a ese precio, porque si lo comparamos al año pasado, a esta altura, un neumático y estaba promedio 18.000, 20.000 pesos. Claro. Clarísimo. Se duplicaron o se triplicaron mientras los sueldos de los trabajadores, que inciden muy poco en eso, se estaba buscando que vaya a la baja. Esos eran dos puntos fuertes. Miguel, ¿cómo crees que esto impacta? Vos bien dijiste recién, tratando de interpretar cuál fue el problema, digamos, ¿no? Pues si los neumáticos aumentaron, si los sueldos comparativamente internacionalmente, no son altos, ¿cuál era el problema de acompañarlos? Bueno, vos hiciste una lectura política de más de casi un disciplinamiento, ¿no? De tomar una paritaria como muestra, digamos, ¿no? Para disciplinar. Bueno, ahora se dio el efecto contrario, ¿no? Ustedes lograron un muy buen acuerdo. ¿Crees que esto tiene impacto en el resto de las negociaciones que empiezan a aparecer en estos días? Mira, acá nosotros lo que hicimos fue defender el poder adquisitivo de los trabajadores del neumático, y sabemos y somos conscientes de que hay muchos gremios que están pidiendo apertura paritarias o están reabriendo porque corresponde el mes para abrirla. Inclusive tomaron como ejemplo lo que hicimos nosotros como camioneros, dijo que iba a ser un poroto al lado de lo que hicimos nosotros, y sí para el bien de los trabajadores, entendiendo la realidad económica que vive cada familia, ¿no? Porque vuelvo a decir, lo que gana un trabajador del neumático y lo que sale una cubierta
Nosotros hacemos cubierta, cobramos en pesos y las cubiertas se venden en dólares también. Claro. Nosotros no estábamos pidiendo cobrar en dólares, pedíamos cobrar en pesos. Y yo creo que todo el movimiento obrero y los sindicatos siempre tienen que buscar la mejora de los salarios para todos los trabajadores. Uno viene a vender su fuerza de trabajo y a llevarle a su familia también, llevarle la dignidad de lo trabajado, ¿no? Decir, bueno, puedo disfrutar con mi familia. Los trabajadores tenemos derecho también a agarrar y decir un fin de semana me siento a comer en algún lado o saco a mis hijos a algún lado. Pero bueno, evidentemente el trabajador hoy en día perdió muchas de esas cosas. Y nosotros como sindicato no podíamos permitir que pase eso. Sobre todo, como bien decís, en un rubro donde los márgenes daban, digamos, ¿no? Claramente daban un rubro donde exporta, un rubro donde el precio del neumático se fue por encima de la inflación, un rubro que empresas que tenían la posibilidad de tener a los trabajadores, que como también bien marcás, digamos, ¿no? Que hacen un esfuerzo físico muy grande, tenerlos bien, digamos, ¿no? Y por eso nos alegramos, Miguel, te agradecemos este rato de charla y de nuevo las felicitaciones por esta disputa que ha sido ejemplar, ¿no? Que ha tenido muchos costados y las cuales ojalá aprendamos todos, ¿no? También los que se ponían a opinar sin tener mucha idea, digamos, ¿no? Y mucha gente que rápidamente se pone en el lugar, que nunca no ha tenido una empresa, ¿no? y se pone rápidamente en el lugar del que paga los sueldos. Muy raro eso que nos pasa a veces por acá. Gracias, Miguel. No, por favor, yo creo que todos los sindicatos tienen que entender que el sindicato es la herramienta de los trabajadores y siempre tiene que buscar los beneficios para el colectivo de los trabajadores. Así que bueno, te agradezco y cualquier cosita estamos hablando. Estaremos hablando seguramente. La inflación en Argentina pone el conflicto, muy cerquita siempre, digamos, ¿no? Lo conquistado hoy, digamos, ¿no? Pronto ya queda viejo, lamentablemente. Así que felicitaciones por esto y seguramente estaremos hablando. Miguel Richarduli. Bueno. Sí, un trabajador de FATE acá en la planta de Victoria, vocal, es vocal de el SUTNA San Fernando, ha pasado por ¿Qué pasa? Exactamente, vamos a escuchar algo de música y les contamos lo que hablamos con Segundo Cernadas, con el presidente del Consejo Deliberante de Tigre. Tuviste una charla en la tarde de ayer, vamos a escuchar qué nos dijo, ¿no? Dale.